Queridos amigos, varios me pidieron que les contara cosas sobre las apariciones de Nuestra Señora de la Paz en Medjugorje. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces, de hablar con los videntes, con algunos, con Jacob, con María y con Vishka, y también de conocer al Padre Yoso y de leer cosas sobre estas apariciones y de conocer a personas interesantes que surgen alrededor de estas apariciones, como Sor Emanuel, Sor Vicky, o como la misma fundación del Cenáculo, el lugar de recuperación de adictos que hizo Sor Elvira Petrosi en Italia, pero que quizás se conoció más internacionalmente y se fecundó sobre todo con la espiritualidad de las apariciones o de los mensajes que la Virgen nos presenta en estas apariciones. Bueno, es muy lindo que para los principiantes tienen como una especie de resumen que fácilmente dicen cualquier libro, cualquier folleto acerca de estos mensajes, que son las cinco piedritas. Ustedes se acuerdan que David, que es un personaje bíblico, 1000 años antes de Jesús, era un pastor jovencito, que estaba cuidando sus rebaños, pero que de repente vienen los filisteos, que son los enemigos del pueblo de Israel, y que viene un grandote que es Goliat, y que descaradamente habla contra el Dios de Israel, diciendo, a ver, anímense alguno de ustedes a venir contra mí para ganarme. Y entonces todos les da miedo y nadie se anima a salir a defender al pueblo de Israel. Pero David, que ya les digo, es un jovencito, va al río, agarra 5 piedritas, las pone en su morral y agarra su onda y va a enfrentarse a Goliat con el palo que usa como pastor, ¿no es cierto? Como el cayado. Y entonces Goliat se ríe de él porque dice, pero ¿y este chiquitito va a vencerme a mí, que soy un grandote poderoso? Y dice, salís con un palo a pelear conmigo como si fuera un perro. Y se mofa de David. Pero David agarra esas 5 piedritas y las pone en su onda, con la onda golpea el entreojo, ¿no es cierto?, de Goliat, lo tira en la tierra y entonces Goliat, cuando está tumbado por las piedritas de David, y como como Goliat tenía una espada, ¿no es cierto?, que podía hacerlo papillas a David, David saca la espada de Goliat y le corta la cabeza, ¿no es cierto? Y entonces se declara vencedor el pequeño, el débil, sobre el fuerte y poderoso, que es el gran tema de la Sagrada Escritura, que es una teología de la historia, es decir, una historia vista a la luz de Dios, la historia de un pueblo pequeño como es el pueblo de Israel, al lado de Egipto, al lado de Grecia, al lado de Babilonia, al lado de Roma, de grandes, poderosos, pero sin embargo el Dios siempre actúa en favor de este pequeño pueblo. Y es como la Virgen dice en el Magnificat, ¿no? El Señor derriba del trono de los poderosos y enaltece a los humildes. Entonces, ¿quién es David? ¿Quién es el pueblo de Israel? ¿Quién es este flacucho chiquito? Nosotros. Nosotros que no podemos enfrentar ni al demonio, ni al mundo, ni a nuestra propia carne, es decir, los enemigos de nuestra vida espiritual, que nos hacen papilla 1000 veces porque son muy fuertes y nosotros no sabemos cómo defendernos. Entonces, ¿qué nos dice la Virgen? Bueno, que usemos 5 piedritas, como David usó esas 5 piedritas para vencer al poderoso Goliat y de hecho lo alcanza. ¿Cuáles serían esas 5 piedritas? Bueno, la primera, la oración. Evidentemente, en todas las apariciones la Virgen nos habla de la importancia de la oración, es algo sustancial, es la respiración del alma,
La Virgen dice, hijos, orad, la oración es el fundamento de vuestra paz. Si vivís angustiados, con estrés, es que todavía no oráis con el corazón. La Virgen dijo, hijos, rezad por mis intenciones y yo me encargaré de vuestras preocupaciones, de vuestros dolores. Sobre esto quiero decirles dos cositas. Una es que la Virgen nos dice que si estamos angustiados o con estrés es que todavía no hemos rezado con el corazón. Algunas veces rezamos pero con la boca o con la mente, pero no con el corazón. Y la Virgen en Medjugorje y en muchas otras apariciones habla de la necesidad de hablar con el corazón. ¿Qué es hablar con el corazón? Bueno, en el fondo es algo muy difícil de describir, pero todos lo entendemos, ¿no es cierto? Es que realmente esto no sea un bla bla, ni sea un discurso, ni sea un relato, como dicen, sino que sea algo que nosotros desde el fondo de nuestras entrañas le decimos a Dios, perdón, te amo, te alabo, te pido, pero nosotros verdaderamente vibrando en cada una de esas palabras que estamos diciendo y no repitiendo como loritos cosas. Entonces, si hacemos eso desde el corazón, entonces el estrés y la angustia va a desaparecer. Fíjense qué importante particularmente en estos tiempos. Y después nos dice que recemos por sus intenciones, por las intenciones de la Virgen, que ella se va a ocupar de las nuestras. Y esto es muy lindo, porque la Virgen nos dice como que está ella preparando una batalla contra el mal. Y nos pide a nosotros que seamos sus soldados. Entonces quiere que nosotros cooperemos en su obra. Ella ya sabe todas las cosas que necesitamos mejor que nosotros y se va a ocupar de todas las cosas que necesitan sus soldados. Pero lo que quiere de nosotros es que unamos nuestra oración a la intercesión de ella para alcanzar la victoria en esta gran obra que ella está haciendo. Y en general pasa eso, ¿no? Que nuestra oración es esa pequeña cosita que nosotros queremos que mañana no llueva para poder salir a pasear. Y entonces evidentemente eso que lo mire Dios y que vea si conviene que llueva o que no llueva. Pero hay una gran preocupación que es la batalla entre el bien y el mal, que eso es lo que tiene que movernos a nosotros a la oración, ¿no? Venga a nosotros tu reino, nos enseñó Jesús a decir en el Padre Nuestro, ¿no? Es decir, no le pedimos poder comprar un auto o tener trabajo mejor o que nos deje de doler el estómago, sino que venga el reino de Dios, que Dios reine, que se realice el reino de Dios en el medio de la tierra. Y por eso rezar con el corazón, pero rezar por las intenciones de la Virgen. Ella se va a ocupar de nuestras necesidades. Lo segundo que nos dice la segunda piedrita es el ayuno. Dice, la Iglesia Católica olvidó el ayuno. Por la oración y el ayuno, hijitos, pueden obtener cualquier cosa. Ella particularmente nos dice que recemos los días miércoles y los días viernes. Y lo propone hacer con pan y agua. Así que durante esos días, nosotros por lo menos hasta que caiga la tarde, nos mantengamos solamente tomando agua y comiendo pan. Ahí preparan un pan bastante nutritivo, bastante sustancioso, con varios cereales. Pero, por ejemplo, si uno va a una pensión en Medjugorje a pasar esos días, el viernes y el miércoles, no hay comida, ¿no es cierto? Es decir, ponen unas jarras con agua y estos panes sustanciosos que les digo. Bueno, uno no decae porque evidentemente se hidrata lo necesario y come lo necesario, pero lo que sí se mortifica mucho el gusto, porque el pan es rico cuando lo comemos con queso o cuando lo comemos con algún fiambre, pero así comer solito, al poco pan ya perdemos el gusto de seguir comiendo. En cambio, cuando comemos algo muy sabroso, no ponemos límite en lo que tenemos que comer.
¿Por qué nos pide el ayuno? Y bueno, porque nos pide que mortifiquemos, que nos abstengamos de algo legítimo, porque comer es algo legítimo, ¿no es cierto? Que nos abstengamos de algo legítimo y que se lo ofrezcamos a Él. Y que esto va a ir también fortaleciendo nuestra voluntad para abstenernos de todas las cosas malas. Evidentemente, si sabemos abstenernos del pan, de la comida y de la bebida, o del sueño, o de lo que fuera, entonces vamos a saber abstenernos de mentir, de robar, de lo que venga. Pero ya les digo, el ayuno depende del trabajo que tiene cada persona, depende de la edad, depende de la salud. Y podría ser no tomar café, o podría ser no tomar vino, o podría ser no comer postre, o no repetir el plato. Mil cosas, por supuesto, que esto de ayunar a pan y agua durante los miércoles y los viernes quizás es como el objetivo al cual nosotros tenemos que caminar. Y en esto tenemos que ser muy humildes, porque muchas veces nos animamos a empezar con ayunos y todavía no tenemos la gracia de poder ayunar. Tenemos que pedirle a Dios esa gracia de poder ayunar y ser muy humildes, porque algunas veces caemos ante una pequeña tentación y entonces empezamos con mucha fuerza y a las 2 horas ya no sabemos qué hacer. La tercera de las piedritas que nos propone la Virgen es la lectura de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Y dice, Visca, una de las videntes, le pregunta a la Virgen, ¿por qué lloras? Y entonces ella le responde, porque los cristianos dejaron de leer la palabra de Dios. Es verdad, ¿no es cierto?, que en algún momento cualquier casa que no tenía otro libro, lo único que tenía era un ejemplar de la Sagrada Escritura, y que hay gente que ni siquiera sabe los episodios elementales de la vida de Jesucristo. Y leer la Sagrada Escritura es sumamente importante. Y enterarnos qué es lo que dice Jesús, sobre todo en los evangelios, pero leer todo también, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. La Virgen dice que leamos la Biblia por lo menos 10 minutos cada día, y que después la Biblia físicamente, el libro, lo pongamos en un lugar importante en la casa. Es decir, así como muchas casas tienen como un altarcito donde está la imagen de la Virgen, o hay un crucifijo, o hay algún San José o algún santo al que le tengan una particular devoción, bueno, que haya un atrecito en el cual esté la Biblia y se la pueda abrir, quizás al tuntún para ver qué querrá decirnos Dios hoy, quizás con un seguimiento, ¿no es cierto?, de, bueno, vamos leyendo este libro, pero que todos los días le dediquemos por lo menos 10 minutos a la lectura de la palabra. La Biblia no es un libro humano, es un libro que fue inspirado por Dios en cada uno de sus autores, porque Biblia significa libros, es decir, que es la suma de muchos libros que hay en la Sagrada Escritura. Pero todos esos libros están inspirados por Dios, y por eso no es que simplemente es un libro maravilloso, sino que Dios sabe que nosotros hoy vamos a leer esto, y entonces puso en ese texto un contenido que nos va a hacer bien, que nos va a servir para nuestra salvación. Bueno, la cuarta de las piedritas es la confesión. Y dice, hijos, si no os confesáis mensualmente, será muy difícil para vosotros convertiros. La Virgen pide que los consagrados nos confesemos semanalmente para tener un mayor cuidado sobre nuestros pecados, pero que si no nos confesamos mensualmente va a ser muy difícil alcanzar la salvación, porque nos vamos a acostumbrar a pecar y nos vamos a acostumbrar a confesarnos de una manera muy genérica. Soy perezoso, soy envidioso, pero no de una manera concreta, es decir, el otro día estuve muy mal porque hice tal cosa, y eso, lo concreto, es lo que yo puedo enfrentar y lo que puedo intentar cambiar. Y en eso también, así como la Virgen cuando habla de rezar, dice con el corazón, bueno, en la confesión
también con el corazón, ¿no? Porque como vamos a decir, Jesús, perdón porque tal cosa y tal cosa, pero después voy a seguir haciéndolas y no tengo ningún arrepentimiento y no pienso cambiar. No, en realidad la confesión tiene que tener un cierto dolor, un cierto arrepentimiento por los pecados y un cierto propósito de enmienda, aun cuando después la semana que viene confesemos lo mismo, porque somos hombres pecadores. Bueno, y la quinta de estas piedritas que le digo que nos da la Virgen es la Eucaristía. Nos dice, si no os preparáis para vivir la misa con un corazón abierto, mejor quedaos en casa. En ningún otro lugar mi Hijo derrama tantas gracias como en la Eucaristía. Comulgar es más que ser vidente, dice la Virgen. ¡Qué lindo! Dice, si en lugar de llegar corriendo a misa, pudieran llegar un poco antes para prepararse, y después de haber comulgado, si se pueden quedar, tomen tiempo con Jesús para hablarle. Si hacen esto, hijitos, verán muchos milagros en sus vidas, y menos enfermos de la mente, del corazón y del cuerpo habrá entre ustedes. Hijos, asistid a misa cada vez que las circunstancias lo permitan. Miren qué lindo, ¿no? Es decir, cómo nos dice ir un ratito antes para prepararnos, quedarnos un ratito después de comulgar, para saborear que lo tenemos a Jesús con nosotros. Fíjense cómo nos dice el poder sanante, habrá menos enfermos si nosotros acostumbramos a ir más a misa. Que vayamos a misa cada vez que podamos, es decir, que no lo limitemos a la misa dominical, sino que también podamos ir a misa entre semana. Y si uno va a Medjugorje ve esas misas que están repletas de gente porque evidentemente comprenden lo que significa ese derramarse. No, en ningún lugar se derraman tantas gracias, nos dice la Virgen, como en la Eucaristía, porque evidentemente si en ese lugar se da Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y la palabra de Jesucristo, evidentemente, ¿qué más se nos puede regalar a los hombres que participar de la Eucaristía? Bueno, como les digo, son 5 piedritas muy sencillas, pero si nosotros las tomamos vamos a derrotar a este grandote Goliat que es el pecado, que es la muerte, que es la enfermedad, que es el egoísmo, que es el demonio, que es nuestras propias debilidades, que es lo que dice el mundo. Si nosotros tomamos nuestra onda y estas 5 piedritas que nos da la Virgen, vamos a poder vencerlo. Recuérdenlas, ¿no es cierto? Es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, la confesión y la Eucaristía. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.